Bueno, bienvenidos a la nueva sección de elpozo.com. Esto es Zoom Interview. Hoy tengo el honor de presentar a Damián Tabacman, que es un principal referente del real estate en Latinoamérica, es reconocido internacionalmente y además es el presidente de la Cámara de Desarrolladores de Argentina. Así que le doy la bienvenida. Hola Damián, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo va? Un gusto estar con ustedes hoy y también un saludo a toda la gente que los sigue y que nos estará viendo. Genial, ¿cómo ya estás relajado? ¿Terminaste tu día? Sí, por supuesto, todo bien. Genial, me alegro mucho. Bueno, quería conocer un poco acerca sobre cómo ves el desarrollo inmobiliario después de el COVID. Bueno, la primera pregunta es cuándo terminará el COVID, ¿verdad? Y definitivamente es imposible para ningún ser humano en el planeta Tierra responderlo. Pareciera ser que viene para largo, con lo cual tenemos además una respuesta a una pregunta un poquito más de corto plazo que tiene que ver cómo son los proyectos inmobiliarios en convivencia con el COVID mientras o cuándo, a partir del momento en el que se pueda retomar la construcción, al menos en el AMBA, Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Hoy por hoy está prohibido construir, como todo el mundo sabe, ¿verdad? Salvo cosas muy particulares. Y la verdad que es un momento súper complicado, ¿no? O sea, la gran recesión o depresión, no sé cómo llamarlo, económica, que en estos meses está teniendo indicadores que son públicos, muy autoexplicativos o muy elocuentes, hace que la dinámica de nuestra actividad esté definitivamente muy afectada. Es decir, tenemos o tendremos problemas para la venta de proyectos nuevos. Hay que pensar que la gente toma la decisión de invertir en un emprendimiento o comprar un departamento cuando tiene un excedente, cuando le va bien, cuando quiere o se dispone a vivir en algo un poco mejor, y ese tipo de comportamientos en general van como a contramano de una situación económica mala como la que tenemos por delante, probablemente durante todo este año, ¿verdad? Hasta fin de año, quizás el año que viene también. En algún momento rebotará, Dios quiera, pero mientras tanto la situación es preocupante para todo el mundo, ¿verdad? Y el desarrollo inmobiliario no es una excepción en esta materia. En muchos casos, la gente cuando mira a un desarrollador inmobiliario en este contexto, lo equipara mucho al que es dueño de un restaurante, por ejemplo, ¿verdad? Es fácil entender que el que tiene un restaurante tiene un problema, ¿no? Tiene un problema, y el que tiene una obra también tiene un problema, ¿verdad? Vamos como si te dijera a contramano de el dueño de Mercado Libre que está atravesando su mejor momento, nosotros igual y contrario. ¿Y digamos, vos como referente del real estate y siendo también el presidente de la Cámara de Desarrolladores, cómo apoyás también a tus colegas en esta situación? Bueno, por supuesto que no nos podemos engañar, ¿verdad? La realidad es la que es. Definitivamente con esta realidad es que nos acercamos sobre todo a las entidades gubernamentales para contarles y hacerles ver las dificultades en las que estamos, entre otras cosas, porque esas dificultades además tienen un impacto directo sobre los temas de demanda de mano de obra o de empleo en toda la cadena del sector, pero en particular los obreros que trabajan en las obras, que por supuesto fueron empleos que se fueron perdiendo y que es posible que se sigan perdiendo a futuro. De hecho, lo que se ve en todas las estadísticas del sector es que tenemos un parate, una desaceleración muy pronunciada, desde lo que sucede en las propias inmobiliarias, que no venden ni alquilan básicamente nada, hasta lo que sucede en la industria de la construcción, cuyas obras, como te decía hace un rato, están paralizadas. La contracara de esto mismo, que es una cuestión que no podemos dejar de mencionar, es que esta misma realidad económica incierta, difícil y preocupante, que además ha hecho que el dólar, no el oficial, sino el otro, se disparara a valores muy altos, tuvieran como consecuencia un pronunciado abaratamiento del costo de construcción medido en dólares. Si uno tuviera la posibilidad, que es imposible, de empezar una obra hoy a la mañana, un edificio, y terminarlo hoy a la tarde, y pasara el costo de obra, del hacer esa obra en un día, que es imposible, a dólares libres, por llamarlo de alguna manera, el costo de construcción que uno hubiera tenido si ese día lo hubiera dedicado a hacer el edificio entero,
es de los más bajos de la historia, es decir, medido en dólares, ¿verdad? O sea, un número especialmente bajo. Eso es un dato que a la hora de mirar y evaluar inversiones inmobiliarias es un dato que no podés desconocer, ¿verdad? En sí mismo es un dato, si querés, un poquito abstracto, en algún punto puede no representar tanto, entre otras cosas porque las obras, a diferencia de lo que dije hace un minuto, son muy largas, ¿verdad? Llevan varios años, y lo que hoy es barato, vaya uno a saber si cuando empiezo la obra ahora, dentro de un año, cuando esté terminando la excavación, con los permisos recién obtenidos, sigue siendo barato, y dentro de 2 años, cuando esté terminando el hormigón, sigue siendo barato, o dentro de 3 años sigue siendo barato, nadie lo sabe, ¿verdad? Bien puede ocurrir que la inflación se coma ese abaratamiento que estamos teniendo, o bien puede ocurrir lo contrario, ¿verdad? Que el dólar se termine disparando. La verdad que yo ni soy economista, ni tengo ninguna vocación por hacer proyecciones macroeconómicas del dólar en inflación, y tampoco tengo la bola de cristal, con lo cual no sabemos si a futuro el costo de construcción va a mantenerse como está, va a encarecerse nuevamente producto de la vuelta a un escenario de retraso cambiario, o viceversa, ¿verdad? Va a continuar abaratándose. Nadie lo sabe. Tiendo a pensar, personalmente, por cómo está funcionando la dinámica macroeconómica en general, que el abaratamiento actual vino para quedarse un tiempo más o menos prolongado. Tiendo a pensar que ese es el escenario más probable. No lo podría asegurar, pero tiendo a pensar honestamente que vino para quedarse. Y la verdad que no podemos desconocer que un costo de construcción abaratado en dólares en un mercado que, como es el inmobiliario, que esencialmente funciona en dólares, que los precios de venta están en dólares, y en un mercado en el cual los ahorristas quieren dolarizarse porque perciben que la dolarización es la manera de resguardar su ahorro. En ese escenario, el poder construir con pocos dólares muchos metros cuadrados podría incipientemente leerse como un incentivo al inicio de proyectos nuevos. Podría leerse como tal. Tiene un montón de variables, entre otras las que acabo de mencionar, otras tales como que alguien que quiera aprovechar eso, pero que no es desarrollador inmobiliario, que no es arquitecto o que no es constructor, en realidad depende de un constructor, un arquitecto o un desarrollador para acceder a esos metros. Y para el arquitecto, el desarrollador y el constructor, el abaratamiento de costo de construcción es una de las variables que influyen en esto, pero después cada uno, con, por supuesto, total libertad, traslada al precio de venta, que es aquello a lo que puede acceder el comprador o el inversor, ese abaratamiento de costos como quiero, como puede, ¿verdad? Con lo cual, no es que es todo mediato, ¿verdad? O sea, de ninguna forma quiero decir que porque se haya abaratado hoy el costo de construcción de manera brutal, te diría, medido en dólares, necesariamente eso es la fórmula de la felicidad en materia de invertir en proyectos inmobiliarios, y que seguro va a ser un gran negocio hacerlo. No estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que es una variable que no podemos desconocer. O sea, se abarató. Genial. Te consulto con respecto a esto que estás diciendo, porque lo estás hablando desde la mirada y desde la perspectiva de un desarrollador, digamos, obviamente. Hay desarrolladores que quizás necesiten vender y van a vender al 25 o al 30% menos porque necesitan el dinero para un próximo proyecto, por ejemplo. Pero en relación a la mirada del inversionista, digo, ¿crees que es un momento de oportunidad para poder hacer una inversión inmobiliaria? A ver, yo no tengo ninguna duda que respecto del construir hay una oportunidad. Es decir, un proyecto inmobiliario que se empezara ahora, no que está con la obra al 70 o al 80% y te encontrás, como sugerís, con algún desarrollador inmobiliario desesperado o necesitado de mercadería por terminarse para venderla con descuento. No me refiero a eso, me refiero a que eso puede ocurrir o puede no ocurrir, ¿verdad? O sea, encontrar esas oportunidades pueden aparecer, pueden no aparecer, haya o no haya un inversor interesado en aprovecharlo. Lo que es mucho más fácil y mucho más sistemático y mucho más simple de capitalizar es el empezar obras nuevas, es decir, es el construir desde cero, el participar en proyectos que se lancen en los próximos meses, desde cero, los futuros fideicomisos al costo, por identificarlos de alguna manera, que estén por encararse,
o que estén empezando a comercializarse en este momento, bueno, es posible que esos proyectos estén incorporando en los nuevos precios el abaratamiento de un insumo esencial a la hora de poner precio, que es cuánto cuesta construir, digamos. Es posible que lo trasladen. Y tan pronto como lo trasladen, me parece que ahí sí puede generarse o abrirse una oportunidad a inversores con vocación de hacerse de metros cuadrados de calidad en los próximos 2 o 3 años a un costo de construcción abaratado. ¿Es una oportunidad que muchos argentinos están ansiosos por capitalizar o por aprovechar? La respuesta es no, ¿verdad? La respuesta es no. Es decir, estamos atravesando un momento, como decía al principio, de una crisis económica tan fuerte que hace que el cliente clásico o típico de un desarrollador inmobiliario, que es el que tiene, te voy a decir un ejemplo muy autoexplicativo, ¿cuál es el clásico cliente inversor de un desarrollador inmobiliario? Un exitoso propietario de una cadena de restaurantes, ¿verdad? Que le iba bien con los restaurantes, o que tenía un hotel y que le iba muy bien con el hotel, ¿verdad? O que tenía una oficina alquilada a una multinacional y que alquilaba, y que con esa renta, con el excedente del alquiler de la oficina, o de los restaurantes, o de un shopping center, ¿verdad? O de lo que fuera, pagaba la cuota de un proyecto en marcha. Bueno, es fácil entender para todos nosotros que a los dueños de los restaurantes no les sobra nada, más bien le falta, ¿verdad? Al que tiene un hotel no le sobra nada, más bien le falta porque turistas no hay, ¿verdad? Al que tiene un shopping center, más bien le falta y no le sobra porque el shopping lo tiene cerrado por la ciudad. Te quiero decir, una economía en recesión, que en una economía en recesión no hay mucha gente con excedentes, más bien hay muy poquita gente con excedentes, y si no hay gente con excedentes, el mercado de potenciales inversores para los proyectos, aún siendo barato, se achica mucho. Entonces, es barato, es atractivo entrar en construcción cuando es barato. Recomiendo a todos aquellos que puedan aprovechar, porque yo mismo lo hago personalmente, esas oportunidades que se dan ahora y en los próximos 2 o 3 años, por lo menos 2 años seguro, de entrar cuando es barato. Si me preguntás si tengo la expectativa que todo aquel desarrollador que ponga algo en el mercado porque sea barato ahora, tenga cola de gente con restaurantes exitosos tratando de invertirle, y no tengo grandes expectativas con eso porque no hay muchos señores con restaurantes que le esté yendo bien, más bien todo lo contrario, y es una situación bastante generalizada en muchos sectores económicos o industriales de la Argentina. Por el contrario, si mi amigo, en vez de ser el dueño de un restaurante, fuera el dueño de Mercado Libre, que no es mi amigo, pero ponele que fuera, ¿verdad? Que está con récord de ventas, sería buenísimo. Pero en una economía en recesión hay más gente que le va mal que gente a la que le va bien, no obstante lo cual, algunos hay que les va bien y esos serán los pocos que podrán capitalizar este escenario tan atractivo como creo que lo va a ser. Muy, muy completa la respuesta, Damián. Te quiero hacer una pregunta ya en relación a una cuestión histórica. O sea, un referente, tenés un camino largo en el rubro. Lamentablemente. Bueno, pero potenciador y está buenísimo. Es cómo fuiste viviendo los cambios, porque me imagino en el real estate hubo un montón de movimientos, digamos, ¿cómo lo fuiste viviendo? Mira, en realidad no es propio del real estate, es propio del empresario en la Argentina, que es básicamente un emprendedor. En realidad, llamar empresario a los que nos llamamos empresarios en la Argentina es un poco pretencioso, ¿verdad? Porque el empresario suele tener una empresa en la expectativa de estabilidad, crecimiento y proyección a largo plazo, y en realidad la Argentina ofrece eso en muy contadas excepciones a lo largo de la historia, y más bien la Argentina es como récord mundial, ¿no? Premio Nobel en volatilidad, ¿verdad? O sea, en eso claramente nos destacamos muy por encima del resto de los países del mundo, probablemente. Y en consecuencia, en un entorno tan volátil y cambiante como la Argentina, que a veces genera o trae muy buenos resultados, pero muchas otras veces todo lo contrario, el que se puede destacar en ese entorno es más bien el que tiene el ADN de emprendedor. Y los desarrolladores inmobiliarios tenemos esa cosa incorporada dentro nuestro, es decir, esa resiliencia, por llamarlo de alguna manera, que nos abre la posibilidad a ser resistentes, porque estamos acostumbrados a contextos tan cambiantes, y aún en contextos cambiantes encontrar oportunidades, encontrar negocios, encontrar la manera de sobrevivir. No todos sobreviven, pero tratamos de estar del lado de los que sobreviven, ¿verdad?
y a partir de ahí hacer proyectos inmobiliarios atractivos. Y yo estoy convencido que es posible, lo fue en el pasado y lo será en el futuro. Ojalá algún día esto sea un país estable, ojalá, por supuesto, pero mientras tanto, y mientras sigamos siendo negocio en Argentina, deberemos acostumbrarnos a estos contextos cambiantes, y por eso aún, mira lo que te digo, aún en este contexto súper, súper, súper adverso como el que estamos viviendo, te estoy planteando que le veo la punta o le veo una luz a la posibilidad de que algunos proyectos inmobiliarios terminen siendo exitosos, y esto es un poco lo que siempre ocurre, ¿verdad? Salvo momentos que en general no son muy extensos, en los que la economía crece de manera importante, en general estamos en un contexto de sub y baja o de tobogán, para arriba y para abajo, ¿no es cierto?, que nos hace acostumbrarnos a esta situación, y aún así hacer proyectos inmobiliarios que sean atractivos, que sean interesantes o convenientes para nuestros inversores. Mira, los desarrolladores inmobiliarios tenemos en Argentina una milagrosa tradición muy exitosa de lograr enamorar a argentinos para que transformen sus ahorros en dólares en ladrillos o metros cuadrados. Tenemos mucho más poder de fuego en esta materia de enamorar a argentinos con alguna capacidad de ahorro para captar sus ahorros hacia los ladrillos, mucho más poder de fuego que los bancos, por ejemplo. O sea, bien acordarías conmigo que ningún argentino en su sano juicio ahorraría a largo plazo haciendo un depósito en pesos en el banco, ¿verdad? En el Banco de Galicia, en el Banco Francés o en el Banco Santander. Nadie, ¿verdad? O sea, los bancos en Argentina no tienen, como sucede en otras partes del mundo, ¿verdad? En otras partes del mundo, el ahorro de las familias se hace depositando la plata en los bancos, ¿verdad? Y queda depositada en los bancos, y se hace alguna inversión conservadora, y 20 años después la gente tiene un poquito más de plata de lo que tenía al principio. Esto sucede sobre todo en el mundo desarrollado, incluso en algunos países de la región también. En Argentina, nadie en su sano juicio invertiría 1.000.000 de pesos a plazo fijo en un banco pensando que sus nietos van a encontrar ahí el fruto de su ahorro, ¿verdad? Y sin embargo, los que sí logramos un poquito de magia en esta materia, históricamente somos los desarrolladores, que logramos, entre comillas, como decía hace un rato, enamorar, ¿verdad?, a la gente que tiene sus 50.000 o 100.000 dólares depositados, guardados en una parte en la media, en el cajón del vestidor, otra parte en una lata enterrada en el fondo del jardín, ¿verdad? Otra parte guardada vaya uno a saber dónde, y bueno, y logramos hacer que de alguna manera, algunos de ellos por supuesto, ahora menos que en otros contextos, pero en algunos momentos, que esa plata se transforme en trabajo para obreros en las obras, ¿verdad? Caja para los desarrolladores inmobiliarios, y la posibilidad que en el tiempo eso se multiplique en metros cuadrados, que a veces generan buenas rentas, a veces generan malas rentas. Por ejemplo, ahora las rentas por alquileres son horribles, empeorando, ¿verdad? A veces generan revalorización de los inmuebles porque los precios suben, a veces quizás bajan, en fin, es la ley de la vida, ¿verdad? Y la dinámica de las economías volátiles como esta, que hacen que las cosas a veces valgan más o a veces valgan menos, pero el argentino en general le tiene mucho cariño y aprecio al ahorro en ladrillos, y nosotros somos un motor que impulsa, viabiliza o cataliza esa inversión hacia algo que, en términos, si quieres, como macroeconómicos, tiene mucho más valor agregado que el dejar la plata guardada en un cajón escondido en una media, ¿verdad? O sea, lo que nosotros hacemos, además de eso, además de multiplicarlo en algo que en el tiempo debería valer más, y que en general sucede, no siempre, pero en general sucede, también genera trabajo, genera inversión, genera viviendas, todo lo cual en Argentina es muy demandado y muy necesario, ¿no? Por último, Damián, ya es una pregunta más personal, pero bueno, me sonás muy apasionado también en lo que haces y cómo hablás. Me gustaría saber qué es lo que te gusta y lo que te apasiona del real estate y bueno, de estar ahí dirigiendo la Cámara de Desarrolladores. Me gusta y me apasiona dos cosas. Por un lado, el crear y el hacer, ¿verdad? El desarrollo inmobiliario tiene mucho de crear y el hacer, del ver un espacio, un terreno, un espacio que es nada, que simplemente, o algo para demoler, en el cual alguien pueda imaginar la posibilidad de transformar eso en algo que a futuro sea una buena inversión, pero al mismo tiempo sea un valor agregado para la ciudad, o para la gente que ahí vive o que trabaja, en fin, esta cosa como creativa del transformar el papel en blanco, ¿verdad?, en algo que a futuro se convierta en un edificio que agregue valor para la comunidad, para la sociedad, para los que pusieron plata, para los que viven ahí, para toda la cadena de valor. Esto es una de las cosas que me apasiona. Pero hay algo que me apasiona más aún que eso,
Y esto me toca no tanto por el lado del ser desarrollador inmobiliario, sino más bien por el lado de ser como directivo, digamos, de la industria, y que tiene que ver con esta cuestión de ser, a ver cómo decirlo, de ser como inspirador, ¿verdad? O sea, que esta tarea de liderar un sector al mismo tiempo sea inspirador de muchos otros, ¿verdad? Inspirador de otros miembros de la propia Cámara para que se sumen a algo colectivo o colaborativo que sirva para trabajar por el bien de todos, inspirador para que los que nos acompañen en esta tarea hagan las cosas cada vez lo mejor posible, inspirador para que los jóvenes se vean tentados a incursionar en esta actividad tan creativa, y que tan buenos resultados en el tiempo puede generar en términos sociales, pero también económicos. Entonces, inspirar a otros a que se sumen a esta industria, que se sumen a nuestra propia cámara empresarial, digamos, para ver si entre todos podemos en el tiempo sacar algo mejor también para todos. Es decir, me gusta, yo también tengo una actividad docente muy importante, además de la empresaria, tengo una actividad, dirijo el posgrado en negocios inmobiliarios en la Universidad de Buenos Aires, y escribí varios libros sobre esta disciplina y me la paso dando conferencias por el mundo de esta misma disciplina, y todo eso gira en torno a lo mismo. Lo que para mí es más importante, además de la cosa creativa, es la cosa inspiradora. Ahí hay para mí un ADN muy importante que me motiva o me impulsa a hacer cosas. Agradezco muchísimo, Damián, el tiempo y bueno, las respuestas súper completas e inspiradoras también para repensarse, reciclarse y bueno, y seguir creciendo y evolucionando el real estate en Argentina y en toda Latinoamérica. Muchísimas gracias, un gusto estar hoy con vos. Dale, gracias, Damián. Chao. Beso muy grande. Chao, chao.